¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes todos ustedes. Qué bueno que están nuevamente con nosotros. Gracias a Dios por estos tiempos en los que podemos seguir compartiendo la palabra de Dios a través del Internet. ¿Verdad? Nos vemos obligados a estarlo haciendo de esta manera, pero pues gracias a Dios porque de cualquier forma pues la palabra de Dios la seguimos compartiendo. Así que pues vamos a aprovechar, ¿verdad? Vamos a aprovechar este tiempo para que sigamos escudriñando la palabra de Dios. Qué bueno que están aquí, todos los que nos ven. Eh, este programa se transmite a las 5 de la tarde, pero nos damos cuenta que por ahí alguien lo ve después de este tiempo. No importa, ¿verdad? Que sea después de la hora que lo estamos transmitiendo, no importa. Lo importante es que pues por ahí alguien pues busque la palabra de Dios a través del internet, a través de YouTube, a través de Facebook. Entonces, vamos a aprovechar, como ya decía, este tiempo. Amén. Entonces, este tiempo, pues recuerden, es un estudio del Evangelio de San Marcos. Vamos a seguir escudriñando la palabra de Dios. Así que les invito, si alguien tiene por ahí su Biblia, les invito que la abran en el capítulo 2 de San Marcos. Seguimos escudriñando este Evangelio, el Evangelio de San Marcos. Recuerden que este es el estudio del Evangelio de San Marcos. Así que abran su Biblia, por favor. Evangelio según San Marcos, capítulo 2. Los que no tengan su Biblia a la mano o que no tengan Biblia, pues les invito a que escuchen con atención la palabra de Dios. Voy a leer y ustedes me siguen con su vista. Amén. Bien, capítulo 2. Vamos a leer hoy a partir del versículo 18, Evangelio según San Marcos, capítulo 2, versículo 18. Dice así la palabra de Dios. Los que tengan su Biblia, lean junto conmigo. Dice así la palabra de Dios. Y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban y vinieron y le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres, y el vino se derrama, y los odres se pierden, pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Amén, esta es la palabra de Dios. Y pues les invito a que hagamos una pequeña oración. Vamos a orar para que Dios sea el que esté hablándonos, ¿verdad? Que no sea yo, porque yo no tengo la sabiduría, el conocimiento suficiente, que Dios es el único que puede darnos, ¿verdad? Así que vamos a pedirle al Espíritu Santo que sea el que nos esté hablando en esta tarde. Amén. Oramos. Amado Dios, te alabamos y te bendecimos y te damos gracias por este tiempo que nos permites estar aquí para seguir escudriñando tu palabra, Señor. Te doy gracias por cada una de las personas que nos ven a través del internet, Señor. Gracias por cada una de ellas, Señor. Yo sé que es con un propósito, Señor, que tú las tienes ahí. Nadie eh, está aquí por casualidad, nadie está viendo esta transmisión por pura casualidad. Dios, yo sé que tú tienes un plan y un propósito, Señor. Háblanos, Señor. Te pido que nos hables, Señor. Si hay alguna persona que nos está viendo por primera vez, Señor, que seas tú el que hable a su corazón, que dé esta palabra que necesitan, Señor. Yo sé que tú quieres que el mundo sepa, Señor, que tú les amas, que tú les hablas, Padre, que a través de la palabra tú tienes un mensaje cada día para darles, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Te pedimos que seas tú el que nos esté ministrando, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien. Pues como les decía, este es el estudio de Marcos. Ya les he estado compartiendo algunos datos de este
Evangelio de San Marcos. Ya les he estado compartiendo que se cree, ¿verdad?, según muchos estudiosos, eruditos de la palabra de Dios, que este es el primer evangelio que se escribió y los demás evangelistas, los otros dos sinópticos, se basaron en este libro para escribir también su evangelio, ¿verdad? El de San Mateo y el de San Lucas. Y pues vamos a continuar. Y como ya les comentaba, San Marcos, pues es su teología, ¿verdad? Su forma de redactar este evangelio, o más bien su evangelio, ¿verdad? Porque este es el evangelio de San Marcos. Veíamos aquí que él hacía sus escritos relatando principalmente temas que tenían relación, ¿verdad?, uno con otro. Entonces, en este capítulo 2 estamos viendo que principalmente los temas que trata pues son algunos conflictos que tenía Jesús, el Señor, ¿verdad?, con los escribas, con los fariseos, en cada una de de lo que él hacía, de lo que él decía, pues, eh, pues tenía conflictos, ¿verdad?, principalmente con los religiosos de aquellos tiempos, ¿verdad?, por lo que compartía, por lo que decía, que pues rompía, ¿verdad?, los esquemas, ¿verdad?, que traía la religión, que traían las tradiciones, las costumbres de los ancianos, ¿verdad? En muchas ocasiones decía que él estaba violando, ¿verdad?, las leyes, las tradiciones, y es por eso que se encontraba pues muchas veces en problemas con todo este tipo de personas, ¿verdad?, religiosos, fariseos, escribas y los sacerdotes, ¿verdad? Entonces, pues este es uno de estos temas, precisamente, ¿verdad? En este tema vamos a ver eh, cómo es interrogado, ¿verdad?, Jesús sobre el ayuno. Recordemos que los fariseos eran personas muy religiosas, ¿verdad?, muy cuadrados, de tal forma que toda su religión la tenían con una estructura muy rígida, muy cuadrada, muy inviolable. Y entonces, pues por eso es que cuando lo que Jesús enseñaba, lo que Jesús hacía, pues no se sujetaba muchas veces a estas tradiciones, que principalmente porque no era algo escrito en la palabra de Dios, sino más bien costumbres y tradiciones que ya los mismos sacerdotes, los mismos fariseos habían estado haciendo a lo largo de los siglos. Entonces por eso es que se encontraban problemas con ellos. Entonces aquí vemos que ellos eran, bueno, aquí el tema trata del ayuno, ¿verdad? Vemos nosotros que dice que en el versículo 18 dice que los discípulos de Juan, ¿verdad? Porque ya, como ya sabemos, Juan fue pues un siervo de Dios finalmente, ¿verdad?, que empezó a predicar un poco de tiempo antes de Jesús, ¿verdad? Bueno, para todos los que han leído la Biblia sabemos que Juan el Bautista, ¿verdad? En este caso está aquí hablando de Juan el Bautista, pues fue un personaje en la historia bíblica que llegó a predicar a los judíos y empezó un poquito antes que el Señor Jesús. Entonces, cuando el Señor Jesús empezó a predicar, cuando empezó su ministerio, Juan pues ya tenía un tiempo predicando también. Entonces ya tenía algunos discípulos, ¿verdad? Discípulos que le seguían también. Entonces estos son los discípulos de Juan. Pues ellos también seguían pues la tradición de los fariseos, ¿verdad? En este caso, en cuestión del ayuno, se guiaban también por la religión, ¿verdad? Principalmente por los fariseos, que eran este grupo de religiosos más este, con más tradición, con más costumbres religiosas. Entonces los discípulos de Juan pues eran gente que
que seguía, ¿verdad? También estas tradiciones. Entonces, por eso es que ellos le preguntan y se preguntaban, ¿verdad? Por qué ellos, por qué los discípulos de Jesús no, no ayunaban como ellos, ¿verdad? Porque ellos ayunaban bastante. Eh, Se cree que ellos ayunaban 2 días a la semana, por el texto que vemos allá en, en Lucas 16:29, allí donde vemos este texto, donde vemos a dos personas orando delante de Dios. Uno de ellos dice que era un pecador que estaba clamando misericordia, clamando perdón delante de Dios. Y otro de ellos era un fariseo que miraba como el publicano solamente agachado se golpeaba el pecho. Y él decía, en su oración del fariseo era, gracias Señor, porque yo no soy como uno de estos, pecadores que yo ayuno, yo doy diezmo, yo ayuno 2 veces al día, decía este fariseo. Yo ayuno 2 veces al día, doy mis diezmos, cumplo los mandamientos y muchas cosas decía, ¿verdad? Entonces de ahí vemos que este grupo de religiosos ayunaba 2 veces al día. Se cree que esa era la tradición. Se cree que también ayunaban los lunes y los jueves, ¿verdad? Por allí los estudiosos han visto que esto hacían, los lunes y los jueves ayunaban. Y esto ya era un programa, como decía hace un momento, un programa que estaba pues ya establecido y que nadie podía romper, ¿verdad? Nadie podía violar estos estatutos establecidos por los mismos sacerdotes, por los mismos fariseos. Entonces ellos ayunaban de forma sistemática, ¿verdad? Había una estructura ya y lo hacían de forma... había un calendario, pues, había un programa que no se podía violar, ¿verdad? No importaba, incluso que tal vez ellos eran solamente religiosos, era gente que fuera de la religión pues eran tan pecadores, ¿verdad? Como lo comentaba la semana pasada en el estudio pasado. Un fariseo era tan religioso, tan celoso de la ley, pero no solamente de la ley, sino que las tradiciones que los mismos sacerdotes habían ya ido implementando a lo largo de la historia, ¿verdad? Era tan importante que muchas veces ya era a veces hasta más importante que la misma ley. Imagínense, eran tan religiosos que muchas veces hasta la ley habían violado, ¿verdad? Por eso el Señor Jesús les decía, han hecho doctrinas y mandamientos de hombres, ¿verdad? Que han violado la ley de Dios por causa de sus tradiciones, de sus costumbres. Entonces, esto era algo de eso, ¿verdad? El estar ayunando de forma sistemática, es decir, ya sus programas, su sistema era así, ¿verdad? Tan estricto, tan cuadrado que pues por eso el Señor Jesús les decía, y han olvidado lo más importante que es el amor, la misericordia, la justicia, ¿verdad? Entonces, para ellos era tan importante el ayuno, y es por eso que al ver a Jesús y a sus discípulos que ellos no ayunaban de esta forma, les hacen la pregunta, porque para ellos era violar incluso la ley por no ayunar, ¿verdad? Entonces le preguntan dice que le preguntan a Jesús, ¿por qué los discípulos de Juan y los fariseos y los discípulos de los fariseos también ayunan, ¿verdad? ¿Quiénes eran los que le preguntaban a Jesús aquí? Bueno, en este Evangelio de San Marcos vemos que dice que y los discípulos de Juan y los
de los fariseos ayunaban y vinieron y le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Aquí como que vemos que es una tercera persona la que les pregunta, ¿verdad? Un tercer grupo de personas, porque si no fuera así, hubieran dicho, ¿por qué nosotros, verdad, los discípulos de Juan, o por qué nosotros, los discípulos de los fariseos, ayunamos, ¿verdad? Y no dice así, sino que dice, ¿por qué los discípulos de Juan o por qué los discípulos de los fariseos ayunan? Esto quiere decir que eran terceras personas las que preguntaban cuando se daban cuenta de esto, ¿no? ¿Quiénes eran estas personas que le preguntaban, en este caso aquí, al Señor acerca de por qué ellos no ayunaban? Bueno, en el Evangelio de Mateo dice que los que preguntaron eran los discípulos de Juan, ¿verdad? Y otras personas, recuerden que había gente también, así como había discípulos de Juan, así como había discípulos de los fariseos, pues también había personas que como hoy en día, ¿verdad? No siguen ni a uno ni a otro, se mantienen solamente a la expectativa, ¿verdad? Criticando, ¿verdad? Como hoy en día también la gente ni hace una cosa ni hace otra cosa, ni se va al mundo, ni se va a Cristo, sino que se mantienen ahí nomás a la expectativa, los tibios, ¿verdad? Entonces, la gente que le preguntaba a Jesús por qué no ayunan. Pero fíjese la respuesta de Jesús. Les dice, ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo, entre tanto que tienen consigo al esposo? No pueden ayunar. Bien, bueno, perdón, quiero comentar otra cosa antes de entrar a esto, qué significa lo que el Señor Jesús les decía. La ley, según la ley escrita por Moisés, ¿verdad? Lo que Dios estableció en la Torá, había un día de ayuno establecido por la palabra de Dios, ¿verdad? La palabra misma. Es lo que se conoce como el Yom Kippur, que es el día de arrepentimiento, ¿verdad? El día de expiación por los pecados. Era uno de los días más sagrados que tenían pues la religión judía, ¿verdad? Esto era lo que establecía la ley, la Torá. Sin embargo, pues ellos habían hecho ya del ayuno como una tradición muy importante, ¿verdad? Bien, entonces aquí el Señor Jesús, la respuesta de Jesús es, ¿pueden acaso los que están de bodas ayunar mientras que con ellos está el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. Bueno, esta es una pequeña parábola, ¿verdad? ¿Quién es el esposo? Bueno, ya lo hemos visto nosotros a lo largo de la palabra de Dios. Dios mismo, ¿verdad? Dios mismo se pone como el esposo de su pueblo. La iglesia también, bueno, la iglesia o el pueblo de Dios es la esposa, ¿verdad? O la novia. En este caso la iglesia es la novia y Jesús es el novio, ¿verdad? Entonces, esto es una pequeña parábola, es un tipo, ¿verdad? De Jesús. Jesús es el esposo. Jesús está con ellos. Jesús está con sus discípulos. Entonces, por eso es que él dice, ¿pueden acaso ellos ayunar? Esto que nos enseña a nosotros hoy, hermanos. El Señor Jesús en este momento está enseñando algo muy importante. Dice que si nosotros nos damos cuenta, hermanos, en la palabra de Dios, todas las veces que el pueblo ayunaba, la mayoría de veces, pues, perdón por la mayoría de veces que la palabra de Dios menciona los ayunos que el pueblo de Dios hacía, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, aparte de este día establecido, ¿verdad? El día de expiación, el día del Yom Kippur,
los tiempos de ayuno que la palabra menciona o que el pueblo de Dios hacía era principalmente en tiempos en que, en que había problemas, en que había arrepentimiento, en el que había peligro. Principalmente era en estos tiempos, ¿verdad? Cuando el pueblo ayuna, cuando el pueblo ayunaba. Es decir, el ayuno no era tanto un, un mandamiento sistemático, un mandamiento que se tenía que hacer de forma religiosa, sino más bien era cuando había una necesidad, una preocupación, un tiempo de aflicción, ¿verdad? Y lo vemos nosotros a lo largo de la historia, que los tiempos de ayuno eran así, ¿verdad? Y hoy en día sigue siendo así, ¿verdad? Se llama al ayuno, a los tiempos de ayuno, pues en tiempos de necesidad, de aflicción, de problemas, cuando el corazón verdaderamente está afligido y quiere tener un tiempo sensible delante de su Dios, ¿verdad? Porque si nosotros siguiéramos haciéndolo de una forma eh, eh, calendarizada, ¿verdad? Es decir, hiciéramos un calendario en donde eh, tendríamos tiempos de ayuno, fíjense lo que pasaría, hermanos. Así eran los fariseos en este caso. Era gente que pensaba que afligirse, que vivir una vida a veces de sacrificio, una vida hostil, privándose de muchas cosas, pensaban que era una forma de agradar a Dios. Qué tremendo, ¿verdad? Porque es en esos tiempos, cuando una persona es así, muy religiosa, que se olvida que el sacrificio lo hizo Jesús, eh, viene a ser como hoy en día el mundo religioso, ¿verdad? Que piensa que afligiéndose, viviendo una vida de, pues, tipo mártir, ¿verdad? Este, hacer algo contra sí mismo, ¿no? Una vida ascética, negarse, martirizarse, hacer algo supuestamente para agradar a Dios, este, piensan que así es la forma de agradarle. Finalmente, el sacrificio lo hizo Jesús, Él pagó por todo, hermanos. Demos gloria a Dios porque hoy nosotros no necesitamos, pues, hacer esos sacrificios que muchas veces vienen siendo engañosos, ¿verdad? De nada serviría que nosotros a lo mejor nos pasáramos largas temporadas sin comer, eh, que nos priváramos de tantas cosas, que tuviéramos un calendario que tuviéramos que seguir de forma religiosa. De nada serviría si nuestro corazón no, no, no fuera transformado por el Evangelio de Jesús, si nuestro corazón no fuera bueno, si nuestro corazón no conociera a Dios. Quizás solamente conociéramos estas tradiciones, estas costumbres, que finalmente eso es lo que hacíamos en el mundo, ¿verdad? ¿Quién no recuerda aquellos tiempos en los que pensaban que con hacer una manda, con hacer un sacrificio, ¿verdad? ¿Quién no recuerda aquellos tiempos? Bueno, la mayoría de gentes que venimos de ese mundo, ¿verdad? En el que una tradición religiosa nos había enseñado que había que hacer ciertas mandas, que había que hacer ciertos sacrificios, que había que afligirse, incluso martirizarse, ¿verdad? En algunas ocasiones, para agradar a Dios. Sin embargo, después de esto era era pecar. Yo recuerdo de muchas personas, ¿verdad? Y yo hice en algunas ocasiones sí hice algún tipo de manda, ¿verdad? Que finalmente fueron inútiles para lo que yo necesitaba, para lo que yo esperaba también de parte de Dios, porque no era para Dios, finalmente, ¿no? Aunque en ese tiempo pensaba yo que era para Dios. Eh, Sin embargo, conozco mucha gente que
hace algunos sacrificios, ¿verdad? Gente que camina de rodillas, gente que se maltrata, gente que hace, se aflige, se martiriza, todo con el propósito de, o piensan que están agradando a Dios. Recuerdo de una persona que yo la conocí, la vi, platiqué con esta persona. Estaba viviendo una vida de adulterio. Yo lo veía, ¿verdad?, haciendo este tipo de cosas. Y él era una persona que iba a la villa, en este caso, ¿verdad?, un lugar muy religioso en México, y hacía mandas, hacía sacrificios, hacía danzas, hacía muchas cosas de forma muy religiosa. Él, cuando hablaba de hacer esto, cuando hablaba de su Dios, de la Virgen, de todo esto, se quitaba el sombrero, se sacaba el bocado, era algo muy sagrado. Y sin embargo, ya en la vida normal, en la vida secular, en la vida eh, cotidiana, este, estaba en adulterio y era algo muy normal. Era algo muy normal embriagarse cada fin de semana, hacer muchas cosas que no tenían nada que ver con una verdadera santidad, con una verdadera comunión con Dios, ¿verdad? Entonces, eh, esta es la vida que a veces, y sin embargo ya después cuando vienen los problemas, quiere uno flagelarse, quiere uno castigarse, pensando que así agrada uno a Dios, ¿verdad? Ha olvidado uno lo que es verdadero, lo que es santo, ¿verdad? Lo puro. Entonces, el Señor Jesús aquí dice que, ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Hablaba de que Él estaba con ellos, es decir, el, el esposo que era Jesús estaba con sus discípulos, había fiesta. Por eso es que aquí nosotros entendemos que que el ayuno no debe de ser de una forma religiosa, programada, cuadrada, sino más bien Dios mismo lo pone en el corazón cuando es necesario, ¿verdad? Aquí Jesús nos está enseñando, o no sé qué otra cosa podemos comprender con esto, ¿verdad? No había esa necesidad en ese momento. Si alguno de ellos, es decir, en este momento, si alguno de los discípulos de Jesús hubiera dicho, Señor, mira, voy a ayunar como los fariseos, voy a ayunar como los discípulos de Juan y todo esto, pues hubiera estado fuera de contexto, ¿verdad? Dice que ellos eran unos comilones, incluso en otros textos vemos, ¿no? Como le dicen que eran comilones, ¿verdad? No vemos nosotros un tiempo en el que Jesús les haya dicho a los discípulos, vamos a ayunar, ¿verdad? Entonces aquí, pues la palabra nos enseña que el ayuno es en tiempos, pues, de aflicción, de necesidad, ¿verdad? Y, o de peticiones muy importantes. No con esto estoy diciendo que no hay que ayunar, ¿verdad? Eso es un tema muy importante también el ayuno, ¿verdad? Nosotros vemos cómo la palabra de Dios nos enseña del ayuno verdadero, ¿verdad? Del ayuno que a Dios le agrada, ¿verdad? Ese es un tema muy importante. Pero bueno, aquí lo que estamos viendo es que Jesús les estaba diciendo que con ellos estaba Él. En este momento no era tiempo de ayunar, ¿verdad? Si lo hacían, estaban entrando en este mismo red de religiosidad, ¿verdad? Dice, pero vendrán, versículo 20 dice, pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán. Bien, pues aquí el Señor Jesús está hablando de que pues iba a estar un poco tiempo con ellos ya, y que después iba a ser quitado. Ya sabemos, el Señor Jesús hizo el sacrificio por nosotros en la cruz y fue quitado de ellos de forma física. Nosotros sabemos que nuestro Señor Jesucristo prometió estar con nosotros todos los días, ¿verdad? Hasta el fin del mundo. Así que el Señor Jesús de forma espiritual sigue aquí, y su Santo Espíritu, ¿verdad?, que fue enviado por Él para estar con nosotros, acompañándonos,
nos está dando todo lo que Jesús nos quiere dar todos los días. Amén. Bien, entonces, pero aquí el Señor Jesús está hablando de que iba a ser levantado, ¿verdad? Que iba a ser llevado nuevamente al Padre después de su sacrificio, de su muerte, iba a resucitar. Pero bueno, aquí está hablando de que iba a ser quitado el Señor Jesús, ya no iban a estar con ellos, dice, entonces ayunarán. Entonces, hoy es tiempo de ayunar, hermanos. Bien, versículo 21 dice, nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, de otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Versículo 22, nadie echa vino nuevo en odres viejos, de otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden, pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Leí estos dos versículos juntos, hermanos, porque los dos versículos pues son unas parábolas que nos tienen una enseñanza muy importante, ¿verdad? Los dos tratan del mismo tema, tanto el vestido, el paño nuevo en vestido viejo como el vino nuevo en odres viejos. Tienen la misma enseñanza, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos dice? ¿Qué es lo que nos dice aquí el Señor? ¿Qué es lo que nos está revelando aquí Dios? En aquellos tiempos nosotros sabemos, los que le escuchaban, muchos de ellos no entendían porque la palabra de Dios no era revelada. Recordemos que el Señor Jesús siempre se apartaba con sus discípulos y les enseñaba, les revelaba esta palabra, ¿verdad? Hoy a nosotros, por medio del Espíritu Santo, nos revela la palabra de Dios y podemos entender qué es lo que nos quiere decir el Señor en estas parábolas, ¿verdad? Por eso les invitamos, ¿verdad? A todos los que, si alguien nos está viendo por ahí que no conoce a Jesús y que la palabra de Dios es ajena a usted, no la puede comprender, venga a Cristo. Venga a Cristo, porque si usted viene a Cristo, si usted recibe a Jesucristo en su corazón como Señor y Salvador de su vida, el Espíritu Santo va a venir a usted y le va a revelar la palabra de Dios. La vamos a poder comprender. Por eso dice la palabra, dice, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, ¿verdad? Aquí, ¿qué es lo que nos está diciendo en estos dos versículos el Señor Jesús? Y decía, nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, de otra manera el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo. Bueno, esto es una enseñanza. Y nosotros ya sabemos, ¿verdad? No se pueden juntar cosas nuevas con viejas para que no, pues no tiene caso, ¿verdad? Lo mejor es todo una relación, ¿verdad? Y todo tiene también su tiempo. Amén. Lo que podemos entender nosotros aquí, hermanos, es que el Evangelio, hermanos, que es lo que Jesús andaba predicando, las palabras nuevas de salvación, las palabras, las noticias nuevas de salvación, que eso es lo que Jesús trajo a este mundo, ¿verdad? Y que hoy por medio de sus discípulos se sigue predicando las palabras nuevas, el mensaje nuevo, las noticias nuevas de salvación, ¿verdad? Esto es lo nuevo, hermanos, esto es lo nuevo que llegó y no se podían unir al viejo régimen, no se pueden unir al viejo régimen de la ley, ¿verdad? No se pueden unir, es decir, tiene que ser nuevo con nuevo para que esto funcione bien. Aquí estamos viendo, más que nada estamos viendo la transición. Jesús es el que vino a hacer esa transición, la transición del viejo régimen de la ley, de la letra, ¿verdad? Al nuevo régimen de el evangelio de salvación, la salvación por medio de la gracia de Dios. Amén. Entonces, ¿qué es lo que nos enseña aquí? No se podía imponer, más bien, la tradición, las tradiciones religiosas a lo que iba a ser el nuevo pacto, el nuevo régimen
que es el Evangelio de Jesús, ¿verdad? Entonces, no podemos juntar una cosa con otra. Amén. Lo nuevo es el Evangelio, la palabra de Dios. Amén. Y nosotros, ¿cómo podemos comprender hoy en día esto, hermanos? Miren, vamos a tratar de comprenderlo. Si nosotros tratamos de imponer costumbres y tradiciones establecidas en la palabra de Dios, en una persona que no conoce a Dios, en una persona que su corazón está lejos de Dios, lejos del Evangelio, no va a funcionar, ¿verdad? Quizás, por ejemplo, si nosotros invitamos a una persona a la iglesia, ¿verdad? Pero antes de llegar, de entrar a la iglesia, le decimos que tiene que orar, que tiene que danzar, que tiene que venir vestidos de manera decente, no sé, ¿verdad? Quizás es una persona que acostumbre, un varón, por ejemplo, ¿verdad? Que acostumbre el pelo largo, que acostumbre traer aretes, eh, vestirse de una forma extravagante y todo esto, y le decimos, mira, antes de que llegues a la iglesia tienes que hacer esto, tienes que cambiarte, tienes que ponerte ropa adecuada y todo eso, pues de nada va a servir, de nada va a servir, ¿verdad? Posiblemente lo haga no sé, por respeto, por complacer, pero si su corazón no ha cambiado por el Evangelio, pues de nada va a servir. Tarde o temprano vuelve a su nueva, o más bien a su vida acostumbrada, ¿verdad? Entonces eso es lo que nos enseña el Señor Jesús. No se puede mezclar una cosa con otra porque lo nuevo y lo viejo no pueden juntarse, ¿verdad? Dice que el remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace el peor la rotura. Entonces, si una persona se le obliga a someterse a costumbres y tradiciones religiosas que no entiende, que no quiere, porque su corazón no ha sido transformado, va a llegar el momento en que va a ser peor la forma de rechazar, ¿verdad?, el Evangelio, la palabra de Dios. Entonces, tiene que ser transformado por Jesús. Amigo, hermano, ¿verdad? Usted que invita a personas, no trate de imponerles nada, ¿verdad? A veces, no sé si ustedes conocen gente, pero yo creo que todos conocemos gente religiosa, ¿verdad? Aquí en la iglesia que trata de hacer a la gente de allá afuera a su manera, ¿verdad? ¿Cuántas veces no por causa de gente religiosa que no ha entendido bien el Evangelio de Dios, el amor, ¿verdad? La misericordia, ha tratado ha sido incluso piedra de tropiezo, ¿verdad? A la gente de allá afuera, porque trata de imponerle cosas que no comprenden, que no entienden, que no la van a hacer. Por ejemplo, que vamos a poner este ejemplo, una madre de familia que a lo mejor conoce la palabra de Dios, sabe de buenos modales, sabe de las cosas santas, y eso trata de imponerle a su esposo, a sus hijos, por ejemplo, hablando de la música, hablando de la forma de vestir, hablando de lo que ven en televisión, en internet, en todo esto, y todo el tiempo está criticando su música que escuchan, su estilo de vida, ¿verdad? Su forma de vestir, su forma de hablar, y y está de malas porque nada de eso le parece bien. Lejos de acercarlos a Jesús, se le va a alejar, ¿verdad? Porque no entienden ellos. Entonces, dejemos que sea el Evangelio, que sea la palabra, que sea el Espíritu el que transforme las vidas, porque de otra forma lo único que vamos a lograr va a ser alejar más a la gente, amargarlos, rechazar más el Evangelio, ¿verdad? Entonces, no se puede poner el vino nuevo en odres viejos, tiene que ser renovado por el Espíritu, ¿verdad? En este caso, pues el vino nuevo es
el Evangelio, la palabra, la gracia de Dios, ¿verdad? El vino nuevo, ¿verdad? Los odres viejos son corazones llenos de pecado, amargados, sin Cristo. Entonces tienen que ser renovados por el Espíritu, por la palabra de Dios, para que pueda así, de esta forma, pues, haber el balance que tiene que haber, ¿verdad? El amor de Dios, la santidad en el corazón de las personas. Amén. Entonces, cuando un corazón esté renovado por la palabra de Dios, por el Espíritu de Dios, entonces se puede vertir el vino nuevo también, ¿verdad? Entonces, como conclusión a esta enseñanza que hoy la palabra de Dios nos tiene, hermanos, el ayuno y otras costumbres que la palabra de Dios nos enseña, porque el ayuno también es algo que nosotros como cristianos debemos de practicar, ¿verdad? Es un ejercicio espiritual muy importante dentro de nuestra vida cristiana. Tenemos que hacerlo con el entendimiento que el Espíritu Santo nos da, ¿verdad? Con amor. La palabra nos enseña que es el verdadero ayuno, que es el verdadero... y no solamente en el ayuno, sino todas las demás enseñanzas, doctrinas que tenemos nosotros que cumplir como cristianos, ¿verdad? Pero que sea el Espíritu Santo el que nos enseñe, el que nos guíe, y que seamos guiados por Él, por el Espíritu Santo, para saber cómo, cuándo es el tiempo, cuándo es el momento de hacer cada una de las cosas, para que sea con amor, ¿verdad? Con entrega, con entendimiento, ¿verdad? No por religión, porque de nada sirve que nosotros ayunáramos, que nosotros nos bautizáramos, que nosotros hiciéramos todas las prácticas religiosas, si no hay un verdadero corazón arrepentido, transformado por Dios, renovado por Dios. De nada serviría, ¿verdad? Conozcamos primeramente a Dios, un corazón que conoce a Dios, un corazón bueno, un corazón sincero, arrepentido. Amén. Y Dios mismo nos guiará cuando ayunar, y hacer todo lo que nosotros como cristianos, ¿verdad?, nos manda la palabra de Dios a hacer. Amén. Entonces, hoy es tiempo de que, pues, esta palabra nos enseña, nos exhorta a que no seamos tan religiosos, a que más bien pidamos guía al Espíritu Santo para ser renovados, para ser transformados verdaderamente, para arrepentirnos verdaderamente, y que hagamos el amor, la justicia, la misericordia, la verdad. Amén. Y yo les invito ahora a todos los que nos están viendo, hagamos una oración, y la gente, si hay alguien que nos está viendo por primera vez, vamos a hacer esta oración. Vamos a pedirle que ese vino nuevo, ¿verdad?, transforme nuestro corazón, nuestra vida, y que nos haga también un odre nuevo, un odre nuevo. ¿Qué es un odre? Bueno, recuerden que un odre es un cuero, ¿verdad? En el pueblo le llamaban bota, que es un cuero de un animal, principalmente de un chivo, de un cordero, de una cabra, que tenía la misma forma incluso de estos animales, ¿verdad? Donde se depositaba después de ser curado, ¿verdad? Después de ser tratado para poder usarse para los líquidos ahí. Ese es un odre. Entonces, que seamos nosotros renovados para poder entonces así recibir este vino nuevo que es el Evangelio, la palabra de Dios, la salvación. Vamos a hacer una oración. Amado Dios, bendito sea tu nombre, Padre. Te alabamos y te bendecimos y te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias por la enseñanza que tú nos has dado en estas palabras, en estas líneas de tu santa palabra, Señor, de tus santas escrituras, Padre. En el nombre de Jesús te pedimos, Señor, que nos ayudes a comprender, Dios, y que nos alejemos de esa vida
religiosa, sistemática, cuadrada, que a veces no permite acercarnos verdaderamente a ti, Señor. Que nosotros aprendamos a vivir más bien el arrepentimiento, un corazón transformado, renovado por ti, Señor, por tu Espíritu, por tu palabra, Dios. Un corazón arrepentido, un corazón que te conozca, Dios, que haga las obras de una nueva criatura, Señor. En el nombre de Jesús te pido, si hay alguna persona nueva que está viendo este mensaje, Dios, escuchando este mensaje, Dios, ayúdale, transforma su corazón, entra en su corazón, mi Señor, y que sea transformado, que sea renovado, Padre, para que también, Señor mi Dios, pueda ser ese vestido nuevo, ese odre nuevo, Señor, que pueda recibir la palabra, el Evangelio, Señor, y que podamos así vivir una verdadera santidad, una verdadera comunión contigo, mi Dios, y alejarnos de esa vida religiosa que muchas veces, lejos de acercarnos a ti, Señor, nos aleja y aleja, Señora, también a los que no te conocen, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor, y te damos gracias. Amén. Amén. Pues gracias por su atención. Esperamos que esta palabra haya sido de mucha bendición para todos los que nos ven. Y les esperamos aquí en esta próxima de la serie, ¿verdad? Los estudios de San Marcos, domingo 5 de la tarde, por el internet, a través de YouTube y a través de Facebook, Centros de Fe, Esperanza y Amor. Ahí nos encuentran, ¿verdad? Y todas nuestras transmisiones que tenemos, ¿verdad? A lo largo de la semana. Les invitamos a que nos vean, a que se suscriban también, ¿verdad? Para que pues podamos seguir mandando estos videos. Les bendecimos en el nombre de Jesús. Gracias. Amén.